poco tiempo para amarnos tú y yo, tan muy poco tiempo para que estemos juntos. Te canta mi alma de cuánto yo te amo. Capítulo 16. Hoy vamos a ver, vamos a estar viendo la Biblia, varias citas. Ahí van a aparecer las citas que estoy compartiendo. Ahí van a aparecer en la pantalla. Trate de anotarlas. En algunas me va a poder seguir, en otras no. Voy a ir avanzando para que vaya viendo todo lo que dice la Biblia con respecto a este tema. A ver, volteate con la persona que está a tu lado y en forma de pregunta dile: ¿y qué de la muerte? Bueno, la Biblia habla claramente de qué es lo que sucede cuando alguien muere. Y yo quiero hablarle esto. Le he estado hablando acerca de la segunda venida del Señor. Le he estado hablando acerca de dos acontecimientos que la Biblia nos habla después que alguien muere. Uno de ellos es la resurrección de los muertos y otro es el juicio eterno. Y yo quiero hablarle acerca de lo que es la muerte, porque hay muchas ideas equivocadas. Hay muchas gente, de alguna manera hay mucha gente que ha tenido una idea distorsionada, que la tradición, la religión le ha dado una idea equivocada de lo que es la muerte. Y bueno, la Biblia habla claramente acerca de esto y es muy importante que nosotros estemos bien entendidos y bien conscientes de lo que esto significa. El día de ayer con mi esposa y otra pareja más entramos a lo que es el IMSS. Nos pidieron que fuéramos para orar por la mamá de una creyente, ¿verdad? Aquí que viene con nosotros, y bueno, también la mamá creyente, ya estando en una etapa un tanto pues terminal, de ya avanzada edad. Y entramos al hospital y estábamos orando ahí por ella. Y mientras estábamos orando por nuestra hermana ahí, junto, en la cama de enfrente, dos camas hacia la izquierda, había una mujer que cada minuto gritaba y decía: por favor, llamen a la policía, este hombre me quiere apuñalar. Y bueno, una situación terrible ahí, una persona estando pues ya a punto de morir, pero estaba siendo atormentada de una manera muy fuerte por pues, demonios y situaciones ahí tremendas. Y bueno, una manera de morir bastante terrible, de cómo está terminando sus últimos días. Mas en cambio, ¿verdad? Estábamos orando y ahí con la persona por la que estábamos orando, una creyente, se llama Anita, y puede apoyarnos orando, pues le llenó una paz. Estábamos ahí orando, ministrándole tanto a ella como a su hija. Y bueno, yo me doy cuenta que cuando creemos en el Señor, cuando hemos oído la palabra y el Espíritu Santo está en nuestras vidas, tenemos una manera diferente de vivir y una manera diferente de morir. Y todos nosotros, ¿verdad?, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios ha decidido el día que nacimos, pero también Dios tiene destinado una hora en que hemos de partir a su presencia. Hay una cita a la cual nadie puede faltar, y esa es el día que el Señor le llame delante de su presencia. Todos nosotros, ¿verdad?, nos hemos de encontrar con esta parte, a menos que el Señor viniera antes de que usted muriera. La Biblia dice que seríamos transformados y entonces no conoceríamos lo que es la muerte. Pero mientras eso no sucede, si alguien
hoy lo llamara a la presencia del Señor, tendría que estar preparado para esto. Entonces yo quiero hablarle lo que la Biblia habla con respecto a la muerte. Parece que este tema es un tanto prohibido. Parece que este tema la gente lo habla por ahí de noviembre, el Día de Muertos, ¿verdad? Y algunos pues hacen determinadas tradiciones y algunos dicen, mira, mejor ni pensamos de ello. Hubo un emperador en la antigüedad que le prohibió a toda su gente que dijeran la palabra muerte en su presencia. Pero nada de eso evitó que él, el día y la hora que Dios señaló, estuviera delante de su trono para comparecer delante del Señor. La Biblia, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer, ahorita una porción de la Escritura. Hay aproximadamente 250,000 personas muriendo día a día. Entonces creo que es importante que estemos listos, estemos preparados para lo que el Señor haya dispuesto. Cuando algunas veces hay algún familiar, hay alguna persona cercana a nosotros que le dan alguna noticia de alguna situación de enfermedad o estamos en algún funeral, pues a veces la gente reflexiona y a veces hacen de alguna manera decisiones de cambiar que muchas veces son de unos días y se vuelven a olvidar del asunto. Pero creo que necesitamos nosotros entender lo que la Biblia dice. Y yo le hago una pregunta, ¿será sabio no pensar en la eternidad? Yo creo que no es sabio que nosotros no nos tomemos un tiempo en este momento para pensar y reflexionar qué viene hacia la eternidad, qué viene hacia el futuro. Porque la Biblia claramente nos habla de dos destinos. Dígalo conmigo, dos destinos. El cielo, dígalo, el cielo o el infierno. No hay puntos medios, no hay puntos grises. No, la Biblia no habla acerca del purgatorio. No hay un lugar donde la gente puede estar por un tiempo para que entonces, mientras los demás hacen rezos, entonces pueda salir de ese lugar. La Biblia lo habla y es muy importante que nosotros podamos hacer planes. Si normalmente hacemos cuando viajamos, hacemos un plan, trazamos una ruta, hacemos de alguna manera reservaciones, diferentes cosas, cuanto más deberíamos hacer planes para lo que es la eternidad. Ahora, no se trata de que la eternidad esté de alguna manera dispuesta a nuestro antojo, pero el Señor ha dispuesto dos caminos, dos maneras, y cada uno necesitamos nosotros asegurarnos de lo que Dios dice y tomar lo que Dios dice, porque hay ideas falsas, tradiciones equivocadas. Lucas capítulo 16, verso número 19, nos habla la Escritura de una porción que es muy interesante. Yo quiero leerle del 19, vamos a leer hasta el 31. En la presentación creo que nada más está hasta el 25, pero abra su Biblia. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Voy a ir lento en esta parte. Este hombre estaba viviendo su vida, viviendo la vida loca, haciendo lo que él quería, olvidándose de alguna manera de la eternidad. Y dice que todos los días él hacía banquetes, todos los días él estaba enfocado de alguna manera en lo que sucedía en esta tierra. Y dice el verso 20, y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. ¿Cuál es cómo está esto? Por adentro hay un hombre lleno, banquetes, haciendo diferentes cosas, viviendo una vida egoísta. Por fuera hay un hombre en extrema necesidad.
sin que alguien le ayudara. Sin que alguien le ayudara, sin que este hombre le ayudara. Y dice el verso 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde dice la escritura? Al seno de Abraham. Y murió también el rico. ¿Y qué dice la escritura? No sé si vea, pero aquí yo veo una diferencia. Los dos murieron, porque todos, ¿verdad?, vamos a enfrentarnos a ello, pero el Lázaro, viene una escolta de ángeles y lo conducen al seno de Abraham. Pero luego dice la escritura del hombre rico, y lo único que dice, y fue sepultado. Entonces aquí ya hay una diferencia. El seno de Abraham ahorita lo vamos a ver, es un lugar, pues, de alguna manera provisional en lo que estaban en lo que es el cielo, en ese lugar completo. Y luego la Biblia habla acerca de lo que es el Hades, también un lugar de tormento temporal, donde luego la gente va a ser conducida al lugar que se llama el infierno, ya un lugar donde es de un castigo eterno, completo. Entonces dice la palabra en el verso 23, y en el Hades, dice el Hades, que es el lugar temporal donde la gente que fue, bueno, no tuvo una relación con Jesucristo, se negó a acercarse al Señor, van a ser condenados. Dice ahí, en el Hades alzó sus ojos, y estando, dígalo conmigo, en tormentos. Yo estaba leyendo la palabra tormentos, usted la puede leer, aparece 4 veces en esta porción de la escritura. Cuando la Biblia habla acerca del infierno, habla de un lugar de tormentos. ¿Sí? Y dice ahí en el verso 23, dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, segunda vez que dice atormentado, en esta llama. Yo quiero, por favor, que se imagine esto. Se imagina ese hombre clamando desde el infierno para que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y la ponga en su lengua. Qué tremendo es esto, qué tremendo es lo que la palabra de Dios nos dice. Verso 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado. El seno de Abraham, el lugar donde Dios ha dispuesto para los justos, dice consolado, dice, mas tú eres atormentado. Tercera vez que dice la palabra atormentado o tormentos. Ahora, algo importante, el hombre rico no fue al infierno o al Hades ahí por ser rico, ni Lázaro fue al cielo por ser pobre. No se trata de en cuanto a cuestión económica, sino se trata que en este sentido este hombre, el hombre rico solamente estaba considerando lo natural, lo temporal, pero no consideró la vida eterna, no consideró lo que Dios quería hacer. Y Lázaro tenía puestos sus ojos en el galardón eterno, en lo que Dios había dispuesto. Verso 26 dice, además de todo esto, una gran cima, dígalo conmigo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, ¿qué dice la Escritura? No pueden ni de allá pasar para acá. La Biblia habla que, imagínense, la gente que está atormentada está viendo a los justos en ese lugar de descanso. ¿Se imagina esto?
los que están siendo atormentados ven de lejos a Abraham y a Lázaro que están disfrutando de estar en el descanso que Dios ha planeado. Imagínense esto. Y este hombre, ¿verdad? Le dice que envía a Lázaro. Y el Señor, ¿verdad? Nos muestra aquí en la palabra que hay una gran cima entre los justos y los injustos, entre los que están en el cielo y los que están en la tierra. A veces la gente tiene ideas equivocadas, que cuando una persona ha sido muy mala, entonces va a ser un alma en pena que va a andar vagando. De ahí sale la Llorona, que ahí anda vagando entonces porque no ha tenido el descanso eterno. Pero eso es mentira, porque la Biblia dice, mucha gente dice, ¿qué sucede cuando alguien muere? Se lo digo la Biblia lo habla, su cuerpo es sepultado, el polvo vuelve a la tierra, pero su espíritu comparece ante Dios en ese mismo instante. No para ser juzgado definitivamente, pero comparece ante Dios, y el Señor ya, como lo ha dispuesto, todos aquellos que estaban escritos en el libro de la vida, van al seno de Abraham, pero todos aquellos que se negaron a reconocer su nombre, van al Hades. Ahorita vamos a ver qué es el Hades. Y dice ahí, hay una gran cima, nadie puede pasar. Dice entonces el verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, dígalo conmigo, 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de cuarta palabra, tormentos en esta porción de la Escritura. 4 veces dice tormentos. Ahora, este es un clamor. ¿De dónde proviene? Del infierno. De un alma atormentada que está diciendo, por favor, envía a alguien a que le predique a mi familia para que no vengan al lugar donde yo estoy. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Sigamos con la porción de la Escritura. Verso 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Déjenmelo y se lo traduzco. Él le dijo, a la iglesia y la palabra tienen, óiganlos. Tienen las Escrituras, tienen quien les pueda predicar. Dice la Escritura, el verso 30, dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, o por lo menos se asustarán. Verso 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen a la iglesia, a la palabra, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Quién era quien se iba a levantar de los muertos ahí? Jesús. Jesús es la primicia, Jesús es el primero en ser resucitado. Usted me dice, en el Antiguo Testamento hubo gente que fue resucitada, sí, pero volvió a morir. Lázaro, Jesús lo resucitó, pero volvió a morir. ¿Quién es la primicia de la resurrección? Es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el primero que ha resucitado para no volver a morir jamás. Y Él, nosotros juntamente con Él. Entonces la palabra nos habla acerca de esto. La Biblia nos dice en la Escritura, nos muestra en Hebreos 9:27, dice la Escritura, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Dígalo conmigo, una sola vez. Y después de esto, el juicio.
Como ya le decía, no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay más que una oportunidad. Su vida, la vida que usted está viviendo en este momento es una oportunidad. ¿Para qué es una oportunidad? ¿Para hacerse rico? ¿Para hacerse famoso? La oportunidad que tenemos, de la cual necesitamos asirnos, es de conocer y de relacionarnos con el Señor Jesucristo. La diferencia entre Lázaro y el hombre rico era su relación con Dios. Necesitamos nosotros entender, la Biblia nos habla que nos es dada una oportunidad. No hay varias oportunidades. La gente se engaña cuando piensa que hay reencarnación y entonces va a tener oportunidades de irse purificando. No, la Biblia habla de una sola vez. Y en el momento que alguien muere, comparece ante Dios. Necesitamos nosotros entender, ¿sí? Algunos dicen, ¿y qué de la práctica de hablar con los espíritus de los muertos? Hay dos respuestas para ello. Algunos solamente han recibido un vil engaño porque no hablaron con nadie ni pasó nada, simplemente fueron engañados. O segundo, algunas personas han creído que han hablado con sus familiares, pero la verdad es que han hablado con espíritus engañadores de demonios que han simulado que es la tía, que es la abuela, que es el hermano que tal lado estaba. Pero eso no es cierto, porque la Biblia habla que nadie puede pasar de un lugar al otro. Nadie puede salir del Hades donde ahí están, o nadie puede salir del otro lugar, del seno de Abraham, para venir acá. Entonces la Escritura nos habla y la Biblia condena lo que es el consultar a los muertos. Dice en Deuteronomio 18, verso 10, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, que no está consultando a los muertos, sino a demonios, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová Dios echa estas naciones delante de ti. La Biblia claramente habla acerca de esto. Algunos piensan y dirán, no, mira, hay un largo periodo entre que alguien muere y entonces que comparece ante el Señor. Jesús nos da la respuesta. ¿Recuerda usted de los dos ladrones que estaban crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús? Uno de ellos le injuriaba, estando a punto de morir, todavía le injuriaba. Pero el otro, estando en los últimos minutos de su vida, hace una confesión de fe diciendo, acuérdate de mí, ayúdame ahí, reconociendo que no era solamente un hombre, sino que era Dios. Y la Biblia dice que el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué estaba diciendo el Señor? En el momento que alguien muere, en ese momento comparece ante el Señor. Y lo que haya hecho en esta vida repercute a qué sucederá en la eternidad. Yo le hago una pregunta, ¿está usted preparado para la eternidad? ¿Está usted preparado para ese viaje, para eso que el Señor ha dispuesto? La Biblia dice en Apocalipsis 20, verso 11, le voy a leer varias escrituras. Dice el verso 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12, y vi a los muertos, léalo conmigo, grandes y pequeños. Dígalo conmigo, todos, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual
es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, al infierno, ese lugar de tormento permanente. Esta es la segunda muerte. La gente que muere sin Dios no solamente muere una vez, sino muere eternamente. Como la gente cuando nace de nuevo, no solamente está naciendo físicamente, sino nace a una vida diferente. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra Hades, ¿qué significa esa palabra Hades? Es un lugar de tormento temporal. Mire este ejemplo. Cuando alguien comete algún delito, inmediatamente cuando ya lo toman preso, lo llevan a un lugar temporal donde está detenido en lo que es procesado. Pero una vez que se ha cumplido su sentencia, una vez que un juez ha dictaminado su sentencia, pasa de ese lugar temporal a un lugar permanente, donde va a recibir de alguna manera su condena. El Hades es un lugar temporal donde los muertos que mueren, que no quisieron reconocer al Señor, van al Hades, donde estaba el hombre rico, donde decía de ese lugar de tormento, y estaba esperando a que cuando el Señor llame, ¿verdad?, entonces juzgue a las naciones. Y toda esa gente que estaba en el Hades, en un lugar temporal de castigo, pasará a un lugar eterno de castigo. Y luego la Biblia habla acerca del Hades, acerca del seno de Abraham, también un lugar temporal donde los justos van, dice ahí, donde está Abraham y los justos, para entonces pasar a ese lugar, a la eternidad, a vivir con el Señor en los cielos. Entonces la palabra nos habla acerca de dos libros, el libro de la vida y también el libro donde están escritas las obras de los hombres. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, vivimos en una relación con Él como discípulos. En ese momento el Señor nos inscribe en el libro de la vida. Y cuando estemos delante de su presencia, todos aquellos que estaban escritos en el libro de la vida tendrán entrada al cielo. Por el sacrificio de Cristo Jesús, por la preciosa sangre de Jesucristo que nos limpia, nos lava, es que tenemos entrada. La Biblia nos habla que por la fe, no por obras, pero por la fe en Jesucristo es que somos salvos. Y esto nos dice la Escritura. Y eso es algo importante. Ahora, hay algunos conceptos equivocados. Estoy tratando algunos conceptos equivocados. Algunos dicen esto: casi todos van a ir al cielo. Solamente los muy, pero muy malos, esos no van a ir. Y cuando ellos dicen los muy, pero muy malos, piensan en Hitler, piensan en el Chapo, o yo no sé quién, pero alguien dice solamente los muy, pero muy malos, esos sí van a ir al infierno, pero todos los demás vamos a ir delante de Dios. Pero la Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 7, verso 13. Mateo 7, verso número 13. Dice la Escritura: entrad por la puerta estrecha, porque ancha, dígalo conmigo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice la Escritura: y muchos son los que entran por ella. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan. La Biblia habla de dos puertas, de dos caminos. La Biblia habla de un camino amplio, una puerta amplia que lleva a perdición, por la cual multitudes están entrando. Pero la Biblia también dice de una puerta angosta. Dígalo conmigo, es personal. Entra persona por persona. Es personal. Por la puerta angosta, por el camino estrecho. Y dice, y no muchos entran por ella. Entonces eso de que todos van a ir al cielo es una mentira de las más grandes, que no crea por favor esto, sino solamente aquellos que hayan creído en el Señor, solamente aquellos que se tomen de lo que Dios ha dicho y no se suelten. La palabra nos habla, no es en automático, no, porque algunas gentes dicen, yo no he matado a nadie, entonces voy a ir al cielo. No es así, no es así. No es que solamente porque no es un terrible criminal, entonces es que puede ir al cielo. ¿Cuál es ese camino angosto? Efesios 2, verso 8, 9 y 10, dice, porque por gracia, dígalo conmigo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos dice esta porción de la Escritura? Primero nos dice que somos salvos a través de la fe en Jesucristo. ¿Cree usted en Jesucristo? Esa es la primera parte. Dice, no por obras. Nada de lo que yo haga puedo yo ganarme el cielo. Puede usted dar todos sus bienes a los pobres y no se gana el cielo, porque no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el cielo. Es un don de Dios. Pero ¿eso implica que entonces no tengo que hacer obras? Sí, la Biblia habla que hay obras, dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que sucede es que una vez que alguien ha creído, manifiesta su fe, una genuina fe por esas obras. Alguien que ha creído verdaderamente en Jesús manifiesta esa fe por sus obras. Aunque la salvación es un regalo que Dios nos da a través de la fe, se manifiesta por obras. Algunos dicen, bueno, ya estoy escrito en el libro de la vida, ya la hice, ya pasé, con un 6, pero ya pasé, ¿no? No se trata de eso, no se trata que usted entre con las manos vacías. ¿Qué promesas hay para que caminemos en buenas obras? La Biblia habla de recompensas, dígalo conmigo, recompensas, galardones. Dice la Escritura en Lucas 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Verso 23, dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían, dice, sus padres con los profetas. La Biblia habla de un galardón grande si nos mantenemos firmes, si seguimos buscándole, si somos perseguidos por causa de su nombre. Pero ese galardón grande es un galardón mixto. ¿Por qué? Porque tenemos recompensa aquí y ahora. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Hay una recompensa que Dios nos da por actuar correctamente aquí y ahora. Pero dígalo conmigo, lo mejor está en el cielo. La verdadera recompensa, la gran recompensa está en los cielos. Nosotros tenemos que entender que esto es algo importante. La salvación es un regalo de Dios, pero Dios va a recompensarnos verdaderamente
en los cielos. Dice Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué dice la Escritura? El Señor premiará aún las cosas pequeñas que hacemos en su nombre. No para ganarnos el cielo, sino como una manifestación de una fe genuina. La fe, dice la Escritura, sin obras es muerta. Entonces, cuando hay una fe genuina, esos actos sencillos, ¿verdad?, serán recompensados. El decir no a la tentación tendrá una recompensa. Ahora, al final de todo va a haber 2 evaluaciones. ¿Sí? La Escritura habla acerca del gran trono blanco y la Escritura habla acerca del tribunal de Cristo. En la primera evaluación, todo lo que es el mundo va a ser dividido en 2 grupos. Los que están escritos en el libro de la vida tienen entrada a la presencia del Señor. Los que no están escritos en el libro de la vida, van a ese lugar de tormento. Pero ¿cuál es la segunda evaluación? La segunda evaluación que Dios nos habla, dice 2 de Corintios 5:10. Todo esto se lo estoy mostrando en la Biblia, la palabra de Dios. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el tribunal de Cristo seremos juzgados. ¿Qué era el tribunal? Era un lugar en Corinto, una plataforma de mármol, donde la gente los jueces se sentaban en ese lugar a juzgar a los que habían actuado incorrectamente, pero también esa plataforma era un lugar donde de alguna manera, jueces deportivos premiaban a los atletas, por ejemplo, de lo que eran las Olimpiadas, ¿sí? Entonces la Escritura nos habla de un lugar de evaluación donde vamos a ser premiados, donde ya no se trata de decidir si somos salvos o no, porque hemos pasado la primera evaluación, sino ahora qué recompensas Dios nos dará. La Biblia dice en 1 de Corintios 3, verso 12, de que cada obra será probada. Dice el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, dígalo conmigo, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La Escritura habla de que nuestras obras serán probadas, y no queremos entrar con las manos vacías. Es muy importante, aún el Señor habla de las intenciones de nuestro corazón. Dice 1 de Corintios 4, verso 5. Así que dice, no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, dígalo conmigo, y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios verá la intención de mi corazón. O sea que no nada más se trata de hacer lo correcto, sino que del Señor ve la intención de nuestro corazón. Tenemos que hacerlo con una actitud correcta, hacerlo para el Señor. Dice Lucas 19:12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. La Biblia habla
que en ese tiempo vamos a recibir recompensas, y una de ellas es, la Escritura muestra, de reinos, de autoridad que nos va a ser dada. Dice, por ejemplo, en la parábola de los talentos, cuando el hombre que tenía 5 trajo otros 5, el Señor le dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, y luego dice: sobre mucho te pondré. ¿Sabe qué significa eso? Significa autoridad. Significa que Dios nos da como recompensa autoridad. Y esto es algo que la Escritura nos muestra. Incluso la Escritura habla que vamos a ser recompensados cómo manejamos el dinero, la lana. Dile a la persona que está a tu lado: y te hablan. Porque dice la Escritura, fíjese bien, Mateo 6:19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos da? ¿Tesoros en la tierra o tesoros en el cielo? ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos da? ¿Estamos pensando en la eternidad o estamos pensando en esta tierra? Fíjese lo que dijo Martín Lutero. Dice: he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas, pero lo que he puesto en las manos de Dios, esas aún las poseo. Él ha dicho: todo lo que he puesto en las manos de Dios han sido depósitos en el cielo. Jesús mismo en Mateo 19:28 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, ¿qué dice la Escritura? 100 veces más, y heredará la vida eterna. Dios siempre recompensa, no solo en esta tierra, sino más allá. Aunque la salvación es gratuita, el Señor nos habla de recompensas. ¿Cuál debe de ser nuestra mentalidad? Colosenses 3, verso 1, dice esto: si pues habéis resucitado con Cristo, dígalo conmigo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. Déjemelo y se lo traduzco de una manera más sencilla. Apúntale, dígalo conmigo, apúntale a las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, apúntale al cielo y no a la tierra. Buscar las cosas de arriba, está hablando de buscarlas diligentemente. Estaba leyendo el testimonio de un hombre que le preguntó a su padre en el lecho de muerte: ¿cómo te sientes? Y este hombre respondió: como un niño justo antes de Navidad, porque él sabía que lo mejor estaba por venir. Lo mero bueno estaba por comenzar. Tenía una perspectiva diferente de lo que es la muerte. D.L. Moody dijo estas palabras antes de morir: pronto escucharás que estoy muerto. No les creas, estoy más vivo que nunca. Tenían una idea diferente. Primera de Corintios 15:35 dice esto: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Porque no sé si se ha preguntado esto: ¿cómo seremos en el cielo? ¿Nos conoceremos unos a otros?
¿Nunca se ha preguntado esto? ¿Usted podrá identificar a su esposa, a sus hijos en el cielo? Mire lo que dice la Escritura, el verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Estaba diciendo, ¿resucitaremos como de 20, Señor? ¿Con cabello, sin cabello? ¿Cómo será, Señor? 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, dice, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios, que da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. Dice el verso 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La Biblia habla, por ejemplo, si tú siembras un frijol, ¿qué recoges? Un frijol, no el mismo frijol, pero un frijol. Mire, Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es la primicia de la resurrección. Cuando Cristo resucitó, yo le hago una pregunta, ¿lo identificaron? ¿Sus discípulos supieron que era Cristo? Al principio no, pero luego sí. Luego dijeron, sí, sí es Cristo. Entonces, cuando ellos lo vieron, lo identificaron. Su cuerpo era parecido, pero ahora era un cuerpo glorificado. ¿Sí? Era un cuerpo glorificado. Dice que se siembra como un grano desnudo, pero no es lo mismo que se va a cosechar. ¿Por qué? Porque va a ser algo diferente, un cuerpo glorificado, ahora diferente, que no se enferma, que no tiene sueño, que no tiene hambre, que no padece en un sentido. Pero sí vamos a poder reconocernos unos a otros. La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 28, después que Jesucristo resucitó, dice, entonces ellas, dice, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les apareció al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Le hago una pregunta, ¿lo reconocieron? Sí, claro, dice que le adoraron. Los discípulos en el camino de Emaús no lo reconocieron porque sus ojos estaban vendados, velados, pero luego lo reconocieron, luego sabían que era Él. Entonces, en este sentido, la Escritura nos muestra que sí va a poder reconocer a la gente que conocía. Aún la Escritura habla que en el mismo infierno la gente se va a reconocer. El otro día yo le decía a los hombres de un comité de bienvenida en el infierno. Usted dice, eso está bien grueso. ¿Quiere ver esto? La Biblia dice, y no está ahí en la presentación, pero en el libro de Isaías, ahorita se lo muestro. La Biblia dice en el libro de Isaías, ahorita se lo llevo ahí. Bueno, aquí ya después se lo voy a enseñar la otra semana, pero la Escritura nos muestra que la gente se va a reconocer, y esto es algo que necesitamos nosotros entender y bueno, ver ahí que lo que el Señor ha hecho y está haciendo en nuestras vidas para darle gracias, para darle gloria, para darle honor, ¿sí? Entonces la Escritura nos muestra acerca de esto, de poner la mira en las cosas de arriba, de tener la perspectiva de lo eterno, ¿verdad?
Y es importante que nosotros tengamos esto en nuestro corazón. Como conclusión, Filipenses 3, verso 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo le hago una pregunta, y con esto se me pueden ayudar con el piano. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo está viviendo? ¿A dónde le está apuntando? ¿Está usted viviendo con la eternidad en su mente? Las acciones que usted está haciendo son acciones que están preparando recompensas en los cielos. Piense usted en lo que le estoy diciendo. Algunos dicen, no, es muy cruel hablar acerca del infierno. Pero creo que sería muy cruel, por ejemplo, que un doctor, sabiendo que su paciente tiene cáncer y está por morir, no le diga nada para que se prepare. La palabra nos habla que el pecado produce muerte en nuestras vidas. Y si no nos arrepentimos, si no venimos a Jesús, la Biblia habla de una condena eterna. Termino con 1 de Corintios 15, verso 50, dice esto: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice la Escritura, sorbida. La palabra sorbida es tragar por entero, devorar, ahogar. Lo que Jesús hizo en la cruz vino a ser la muerte de la muerte. Vino a vencer a la muerte. Si nosotros conocemos y tenemos una relación con Jesucristo, dice Isaías 55, verso número 8, destruirá a la muerte para siempre. Y dice, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha hecho. Por último, Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Oh muerte, yo seré tu muerte y destrucción. Yo quiero pedirle que se ponga de pie, por favor, y vamos a orar en un momento. Cierre sus ojos y yo quiero preguntarle el día de hoy, ¿está usted preparado para la eternidad? El día de hoy, usted tiene la certeza, la seguridad que el Espíritu de Dios le da, que su nombre está escrito en el libro de la vida, porque usted se ha arrepentido y ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, ha nacido de nuevo.
sabe que Dios la ha llamado a dar fruto en su vida como creyente y está caminando con Él. Si no está haciendo esto, mi amado, usted necesita estar preparado, porque a la cita, a esta cita, nadie podrá faltar. Si usted dice, yo no sé la verdad si estoy escrito en el libro de la vida, yo no sé si soy salvo, no sé, apenas le estoy conociendo, pero dice, yo quiero eso, yo quiero arrepentirme y venir a Jesucristo. Alce su mano derecha y dígale conmigo en oración, en voz alta, dígale, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y creo que me perdonas, me limpias de toda maldad, Señor. Yo creo que veniste, moriste en la cruz y resucitaste. Yo te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Ven y cambia mi vida, Señor. Dame vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te pido por las personas que han hecho esta oración, te pido que tu Espíritu Santo, muévete en sus corazones y haz que nazcan de nuevo, haz que te conozcan, Señor, y que desde aquí en adelante, todos los días de su vida, caminen teniendo una relación personal contigo. Ven, Espíritu Santo, a su vida, a su corazón, Señor. Ahora, mi amado, todos nosotros, alce sus manos delante del Señor. Y si usted dice, yo estoy seguro que el Señor yo soy salvo, estoy seguro que estoy escrito en el libro de la vida, está bien. Pero no solamente seremos juzgados por ello, sino seremos juzgados también de qué hicimos. Y no quiere entrar con las manos vacías. No quiere solamente pasar, sino quiere escuchar al Señor que le dice, bien, buen siervo fiel. Alce sus manos y dígale, Señor, busco las cosas de arriba. Le pongo la mira en las cosas de arriba. Quiero ese galardón, esos galardones eternos. Quiero, Señor, recibir esos galardones que tú quieres darme, Señor. Sé que tú juzgarás lo que hagamos, como también la actitud con la que lo hagamos, Señor. Sé que tú miras el corazón, que tú miras las intenciones de nuestros corazones. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, y que podamos ser gente que con un corazón sincero, Señor, ese día no solamente pasan, sino ese día estamos delante del tribunal de Cristo para ser recompensados, Señor. Hay mucho que hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como tus hijos, como tus siervos, Señor, a entrar a ese lugar, Señor. Señor, ponemos la mira en la eternidad, no solamente en esta tierra, Señor. Tu palabra dice que esta vida es como neblina, que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Ayúdanos, Señor. Dile al Señor, escojo lo eterno, escojo la eternidad, escojo lo que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Yo levanto a mis amados hermanos en este lugar. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te doy gracias por tu Espíritu, Señor, en sus vidas. Ven precioso, muévete en sus corazones, Señor. Cualquiera que hoy está en necesidad, hoy está en angustia, hoy está afligido por alguna área, Señor, que mientras te busca, mientras te ama, mientras desea ver lo que tú quieres, Señor, tú, Señor, hagas lo que deseas, porque si buscamos lo eterno, lo temporal viene como añadidura, Señor. Yo te doy gracias por mis amados, gracias por lo que eres en su vida, en su corazón, Señor. Sigue moviéndote, sigue tocando corazones, Señor.
Sigue haciendo lo que tú deseas hacer, precioso. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Y damos gracias, Señor. Damos gracias a tu nombre. Damos gracias a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, precioso. Bendecimos tu nombre. Damos gloria, damos honor, damos alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor.